Hola, bendiciones, ¿qué tal? Hoy tenemos una invitada súper especial y bueno, es mi hermana Nilce Ramos y venimos hoy a hablar de algo muy importante que decidimos llamar experiencia mutua. Y este episodio se trata específicamente de una experiencia que hicimos juntas como familia y es sobre la pérdida de nuestro papá. Recientemente, aproximadamente año, 8 meses, Más o menos, año y medio, sí, un poquito más. pues nuestro papá partió a la presencia de Dios y, y de hecho de eso vamos a hablar hoy, de cómo fue eso para nosotros, cómo eh, lo vivimos, qué ha producido en nosotros y cómo Dios ha obrado en nuestra vida en esta circunstancia, en medio de esta circunstancia. Así que, bueno, ¿cómo, ¿cómo sentiste esta pérdida vos? Porque, bueno, aunque somos hermanas, cada quien lo sintió de una manera distinta. Y creo que damos un poquito de contexto, cómo fue, cómo estábamos nosotros. Ok, les cuento un poquito. Desde el momento que, bueno, como unos minutitos antes vamos a hacer de lo que mi papi haya fallecido, fue como, ahí es donde nosotros vimos así como nuestro Dios caballeroso. Y es tan caballeroso Dios que, que Él no se había llevado a nuestro papi hasta que nosotros vinimos y no estábamos aquí, nosotros estábamos de viaje y estábamos visitando a nuestro hermano mayor. Entonces, en el momento de que mi papi se puso mal, nos llamaron, hablamos con él y todo, le hablábamos porque ya justo en los últimos momentos mi papi ya no hablaba. Entonces, le hablamos y todo y nos dijeron, oren porque su papi pues está bastante mal. Entonces, les dije yo a mi hermano mayor y a Hani, ok, oremos porque pues que se haga la voluntad de Dios. Entonces nos salimos a la terraza a orar y en realidad pues estábamos orando y todo y fue como, le dije, yo estaba dirigiendo la oración, entonces le digo yo, Señor, nosotros queremos que mi papi se sane y se mejore, pero sobre todo queremos que se haga tu voluntad. Yo terminando de decir que se haga tu voluntad, se vino un viento fresco y sentí yo que era la presencia de Dios. Era como, ok, esta es mi voluntad. Nosotros terminando de decir amén, entramos otra vez de la terraza y está sonando el teléfono y nos están avisando que mi papi falleció. Entonces, ahí es a donde venimos nosotros y es como, ok, Dios es tan caballeroso que Él tiene el poder para habérselo llevado sin necesidad de que nosotros le diéramos permiso. Pero esperó a que nosotros le dijéramos, Señor, que se haga tu voluntad para decir, ok, se va conmigo. Entonces ahí es a donde vimos, wow, Señor, de verdad que eres un Dios caballeroso, ¿no? Y la verdad es que eso lo vemos no solamente en ese tipo de cosas, lo vemos también cuando Dios quiere entrar a nuestros corazones, cuando Dios quiere ser parte de nosotros. Él toca la puerta y llama. Y solo si nosotros lo dejamos entrar, Él entra. Lo mismo pasó aquí, nosotros dejamos que la soberanía de Dios actuara. Y, y no fue un momento fácil, porque ¿quién quiere ver un ser querido partir? Y saber de que no estábamos con Él en ese momento, como que no pudimos darle un último abrazo en ese momento. Pero Dios es perfecto y sus tiempos son perfectos. La verdad es que Dios lo hace todo. un viaje que no teníamos como planeado, fue algo de un mes antes aproximadamente que lo planeamos. Entonces, Poco, la verdad. o menos, ¿verdad? Sí, menos de un Menos, mes. sí. Entonces, fue algo que Dios puso y él conocía los tiempos, él sabía de que en ese momento él iba a partir y a veces
uno puede decir, sí, Señor, yo entiendo que, que tú eres soberano, pero a veces uno puede decirle, Señor, entiendo que eres soberano, pero puede llegar y reclamarle. ¿Vos le reclamaste alguna vez a Dios? No, en realidad no. Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, pero creo que fue como, ok, Señor, o sea, creo que fue por ese viento que sentí que supe que esa era la voluntad de Dios. No es fácil, no le voy a decir que no dolió, que no duele aún, sí, sí duele. No es como, uno no deja de dolerle, simplemente aprende a vivir con eso. Es algo que muchas veces uno diría, uy, Señor, o sea, ¿hasta cuándo? Pero en realidad Dios es fiel y sabemos que Dios no nos va a dar una carga que no podamos sobrellevar, ¿verdad? Y en realidad, yo en realidad cuando mi papi falleció, no me la creía. Yo hacía cuenticazo de que mi papi todavía estaba de viaje, mi papi viajaba mucho, entonces era como, anda de viaje por trabajo o lo que sea. A mí me vino a caer el 20 más de un año después, que fue donde yo dije, uy, mi papi sí me hace falta, mi papi no está. No puedo llamarlo para decirle, papi, mira, tengo esto y esto, contame. O sea, ahí, después de más de un año, creo que uno se refugia en el trabajo, en la iglesia, uno se mete de lleno en un montón de cosas como para no sentir la ausencia. Pero una de esas que tuve un tiempo libre fue como, ahí me cayó el 20 y fue como, sí, de verdad, mi papi no está. Entonces ahí es donde, bueno, a partir de que mi papi faltó, yo vine y empecé a sentir a mi papi, a Dios como mi papá. Y bueno, de hecho eso íbamos. Al que le preguntábamos todo. Que sí, pues ya Dios pues siempre ha sido nuestro padre, pero al tener una figura paterna uno tiende a sí ver a Dios como padre, pero a la figura terrenal la agarra más, ¿verdad? Porque es lo que uno mira. Es como al final primero le preguntas a tu papá terrenal, papi, mira, hago esto, o ¿qué decís de esto? Y al final él nos decía, oremos, preguntémosle a Dios, pero estábamos con él, no era a Dios directamente que le preguntábamos. Pero cambió nuestra manera de ver a Dios. Y lo digo cambió porque yo sé que sí pasó, no tengo ni que preguntárselo, sí pasó, cambió nuestra manera de ver a Dios, ya no solamente como lo conocíamos antes, ahora como un padre, de verdad, como un padre que al que vas y le decís, mira, ¿será que esto es correcto? ¿Será que lo hago? Mira, ¿será que cualquier decisión que uno toma, ponerla en las manos de Dios? Y sí cambió para nosotros definitivamente. Y creo que en realidad, pues nuestros papás, ambos, nos enseñaron a cada decisión que íbamos a tomar, preguntarle a Dios. Pero es como, a pesar de que sí lo hacíamos con ellos, no lo hacíamos independientemente. Entonces es como, ok, date cuenta. Ahí es a donde, como dicen Job 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No porque no hayamos sentido la presencia ni la forma de actuar de Dios, ni porque no hayamos visto milagros o cosas así. Porque gracias a Dios los hemos visto, hemos sentido su presencia desde chiquitas. Y eso es importante porque nuestros papás siempre nos inculcaron, o sea, la relación con Dios es algo individual. A pesar de que sí, nosotros podemos decir, yo iba donde mi papá y mi papá me decía oremos, pero de tanto y tanto esa cultura de buscar a Dios, de saber de que Dios es el primero, es algo inculcado, algo que ya lo teníamos y creo que por eso logramos encontrar a Dios como un papá, porque ya teníamos ese camino, ¿verdad? A seguir. Sí, pero ahí es donde decimos nosotros, ok, Señor, de oídas te había oído, pero ahora sí puedo verte como mi papá en realidad, porque pues al final de cuentas yo tenía a mi padre terrenal y dependía mucho de él.
Ahora te puedo ver como mi papá, tanto terrenal como celestial, porque es el único que tengo. Y pues ayúdame, Señor, ayúdame, provéeme, ayúdame, dame sabiduría, dime qué hacer, cómo hacerlo, dame la guía de cómo responder o cómo actuar en esta situación. Porque muchas veces dejamos a Dios en segundo plano. Y pues a partir de que mi papi no ha estado, es como, sí, tenemos a mi mami nos guía, mi mami nos dice, hey, esto, o nos aconseja, pero créame que sí hace falta esa figura paternal. Entonces es Y como, a pesar ahí de es que donde estamos vamos grandes, ¿verdad? directo. Sí, Eso ya. sí, a pesar de que estamos grandes, en una edad donde yo creo que eh, Dios tan lindo, ¿verdad? Tan delicado con uno, que nos permitió crecer con nuestro papá y ya a un punto donde decís, sos hasta cierto punto independiente porque trabajás y aunque vivís con ellos, pues podés ayudar a la casa, no te quedas en el aire. Pero vemos aquí a un Dios, como decía el salmista en Salmo 138:13, me gustó mucho, porque dice, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Y literal, así ha sido Dios con nosotros. Llamamos y Él está ahí. Le decimos, Señor, mira esto, ¿será que es tu voluntad? Y, y creo que también Dios nos ha ayudado a crecer espiritualmente, más con Él, madurar espiritualmente con Él. Y creo que también cabe destacar que nuestra relación con Dios ha sido como más tú a tú, como que agarro el teléfono, hey, llamo a mi mejor amigo, que es Jesucristo, y le digo, hey, mira que está pasando esto y te quiero contar esto, y qué crees vos que ¿Será tengo que que hacer esto, o cómo lo puedo hacer, porque fíjate que no me siento segura, o no me siento bien, o este trabajo, o sea, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces decir, wow, de verdad que sí te tengo para todo. Cualquiera diría que molestan a Dios estas, o sea, pero no, en realidad sí lo molestamos para todo, para tomar la decisión, para dar cada paso. Y le decimos, Señor, es su voluntad, dinos. Y nosotros tenemos que tener esa paz que solo el Espíritu Santo da para tomar una decisión. Y creo que aquí también es importante decir paz. Siempre me gusta recalcar esto, cuando Dios sea paz, no es que siempre vas a estar feliz, porque hay decisiones que dan paz, pero que uno tal vez no está de acuerdo, porque tal vez nuestra voluntad humana es ir a hacer algo, pero la paz de Dios no está con vos cuando decís, sí, voy a ir a hacer esto, o, o no, mejor me quedo haciendo lo que tal vez no me da alegría, pero me siento tranquila y confortada de que si Dios está conmigo, pues las cosas van a salir bien. Incluso cuando no son decisiones que nosotros tomamos, sino que cosas y situaciones que están pasando en nuestra vida, es como, Señor, y esto es su voluntad. Ok, si es tu voluntad, dame paz. Y es una paz tan inexplicable que la gente y el mundo nos puede llamar locos, en realidad, porque al final es como, o sea, sí, ¿por qué estoy dando gracias por esto si es malo lo que te pasó? Es que es lo que dijo Jesús, yo doy paz, no como el mundo la da. O sea, más allá de nuestro entendimiento, paz que nadie va a entender. Y yo recuerdo eh, cuando mi papi fallece, mi mamá me dice, Hani, vos da las palabras, da unas palabras, da un corto mensaje en, en, el, en el entierro, porque nosotros llegamos, no estuvimos en la velatoria, pero sí estuvimos en el entierro, y entonces me dice, da unas palabras, y, y Dios me habla a mí, me dice, ¿qué decir? Y me dice mi mami, la verdad, creo que sí eras la persona indicada para hacerlo, porque habíamos pensado en otra persona, pero me dice, creo que sí eras la persona indicada, porque qué mejor que en ese momento donde había dolor, Dios dio la paz, Dios también sirvió de semilla un momento de luto y Él lo convierte en alegría. Y eso lo permite a uno madurar en Dios. Creo que es también importante saber y destacar que el dolor de cada una, a pesar de que era papá de ambas, o sea, es como diferente.
a cada quien es diferente. Unos reaccionan en el momento, otros reaccionan más de un año después, como yo, y es como, ok, venís y sentís eso, sí, sentís la ausencia, pero es como, ok, pero ya luego es venís y te das cuenta que en realidad pasó y a enfrentarte a lo mismo, pues. Entonces, son esas, ahí depende de la actitud que vos tomes a la situación que estás pasando y decirle, Señor, ayúdame porque yo sola no puedo. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, yo no me puedo creer por lo que soy, porque, o sea, sin Dios no soy nada, ¿me entiendes? Entonces es como, no puedo yo atribuirme lo que soy, ni lo que hablo, ni lo que sé, porque al final, si yo no tuviera a Dios, créanme que no sería nada. Entonces, es como todos mis estudios, mis títulos y todo lo que yo he escudriñado la palabra, no viene siendo nada al final en lo que podamos relacionar esto, porque sí, Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios maravilloso. Sabemos que todas las cosas que Dios permite ayudan para bien y que sus planes son mejores que los nuestros. Muchas veces nos cuesta entender eso y creo que ahí cuando no entendemos eso y no sabemos darle gracias a Dios en las buenas y en las malas, es ahí a donde podemos llegar a pecar y blasfemar contra Dios, ¿verdad? Es decirle a Dios, Señor, gracias, si ganamos, te alabamos, si perdemos, te alabamos. Darle gracias a Dios por todo, porque al final, pues, sabemos que mi papi está con Dios y Eso que decías me gustaba, que dice, me acuerda mucho a cuando dice, ¿quién va conmigo? Un gigante va conmigo. Y lo vemos que cuando somos pequeños tenemos a nuestro papá y uno de niño uno dice, te va a acostar con mi papá, ¿verdad? Entonces son cosas que pasa, pero al verlo en la relación de padre a Dios, vemos ese Dios que está ahí respaldándonos y que si de verdad confiamos y si de verdad lo dejamos orar en nuestras vidas, Él es ese gigante que va con nosotros y mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y vemos todo ese tipo de cosas porque dejamos que Dios obre en nuestras vidas, hacemos que nuestra vida dependa de Él. Y haciendo a lo que vos decías, de que a los que aman a Dios, todo ayuda bien. Yo leía ese es Romanos 8:28, pero yo leía el 35 y dice, ¿y quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y luego nos dice, no, nada nos va a apartar, nada, una situación como esta puede que nos llegue a apartar hasta un punto, pero decir, no, 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 eso no me tiene que apartar. Si yo sé que Dios es soberano, si yo sé que al final esto yo lo controlo. Y a mí me gusta mucho cuando en la Biblia dice, Job le reclama a Dios y le dice que le reclama a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Y entonces entender de que no somos nadie, de que no somos nadie para reclamarle a Dios. Somos mucho para poder hacer grandes obras con Dios, pero sin Dios no somos nada. no somos nada. Y la verdad que depende de cómo tomemos las cosas y la actitud que tengamos frente a todas las situaciones. Porque nosotros tuvimos dos opciones. Una, seguir adelante con Dios, es la que tomamos. Y dos, Gracias quebrarnos, alejarnos, culpar a Dios por todo. Créanme que creo que, no sé, en mi posición creo que es bien difícil pensar en eso y pensar en que alguien pueda tomar esa decisión, pero sí pasa. Y es bien difícil saber que pueda pasar eso y cómo están pasando esa situación sin Dios. Si yo que tengo a Dios me es muy, muy complicado y súper triste y pesado, por decirlo así, no me imagino si no tuviera a Dios de mi lado, ¿me entienden? Porque
al final yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo puedo hacer todo lo que me proponga, pero si tengo a Dios conmigo. De hecho, uno de mis versículos favoritos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en realidad he visto la mano de Dios y Él me ha permitido. El mismo versículo dice, sé vivir en pobreza y en riqueza, en salud y enfermedad. Entonces es saber que Dios nos ha preparado en el camino para poder vivir de todas esas formas, y saber que lo hemos hecho y que los planes de Dios son perfectos y no nos va a permitir pasar otra vez esto, pero vamos a verlo pasado para que podamos apoyar y darle esa palabra de aliento a alguien más. Porque ¿cómo yo voy a decirle a alguien, hey, sé lo que estás pasando si a mí no se me ha muerto un padre? Entonces, esto es como parte de la vivencia que Dios permite para que podamos ser ese apoyo idóneo, esa ayuda que necesita alguien más, y darle esas palabras correctas en el momento. Así es, y la verdad, como dice, cambia el luto en gozo. Literal, Dios ha cambiado nuestro luto en gozo porque nos hemos refugiado en Él, y esto ha producido madurez. Esa madurez que ayuda a llevar a más personas a entender de que sin Dios no somos nada. Sí. Y cierro con Salmos 135, 6 y 7, donde dice: yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quieren los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Saber de que de verdad esto que ha pasado en nuestra vida ha sido parte de su propósito divino, que todo tiene un plan. Entender de que su soberanía es más grande que lo que nosotros podamos hacer, que tenemos un Dios que su mente es infinita y sus planes son mucho mejores que los de nosotros, y que nuestra mente muchas veces es finita y se limita a lo que podemos ver. No sé si quieres y decir saber algo. Que depender de Dios es lo más bonito que podemos tener. Depender de Dios, ay, da una paz, un alivio, una esperanza, y saber que Él nunca, nunca nos va a fallar. Es el mejor amigo que podemos llegar a tener, y que si llamamos, ahí va a estar Él, que si le pedimos, ahí va a estar Él. Y Él, por más que nosotros decimos, ay, que si molestan pidiéndole a Dios, ay, que si están a cada rato molestan a Dios, no, Dios no se cansa. Es más, Él dice, no te canses de pedir. Entonces, saber que a cada paso que nosotros, cada decisión que nosotros queramos tomar, le podemos pedir la guía a Dios, y Él va a estar ahí atento, y en realidad a Él le agrada esto. Entonces, invitarlos a que pues busquen tener una relación con Dios más íntima, un amor propio y un amor con Dios perfecto, y que Él nos guíe a cada paso, y así créanme que nos va a ir súper bien. Creo que pues la voluntad de Dios, Él nos ha demostrado que sí es buena, agradable y perfecta. De repente no en el momento cuando estás pasando la situación la vas a sentir agradable, pero es al final el mejor fin, el mejor propósito que pueda llegar a tener. Y pues tener esa actitud, esa decisión de seguir a Dios sin importar qué, sin importar quién se atraviese en nuestro camino, ser mejores cada día, ¿verdad? Porque a eso nos llama Dios. Así es. Y bueno, gracias, Nixer, por compartirnos un poquito, por estar aquí en una experiencia mutua, porque sabemos de que es algo que, como dijimos al inicio, aunque ambos lo vivimos, ambos vimos un punto de vista diferente, y sabemos de que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Así que bueno, esa ha sido experiencia mutua y bendiciones.